Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy comenzaremos otro capítulo en el libro de Lucas, el capítulo 22. Y con este nuevo capítulo también tenemos un nuevo tema. Vamos a estar hablando acerca de la fiesta de los panes sin levadura, que también es conocida en un sentido general con el nombre de la Pascua. Como posiblemente recordarás, en el capítulo anterior se hizo énfasis en los últimos tiempos. Y encontramos que el objetivo de los últimos tiempos es una transición que va fuera de este mundo hacia el reino de Dios. Y la única manera como podemos salir de este mundo para entrar al reino de Dios es a través de la redención. Vemos que la Pascua, ese día específico, es conocido como la fiesta de la redención. Es a través de la sangre del Cordero de Pascua, que uno es redimido. Y con esa redención viene una nueva identidad y también una nueva ubicación. A través de la sangre del verdadero Cordero de Pascua, y por supuesto me refiero a Mesías Yeshua, a Jesús de Nazaret, a través de su obra, podemos encontrar la redención eterna. Es decir, que nos convertimos en nuevas criaturas, somos redesignados con esa nueva identidad como parte de la familia eterna de Dios. ¿Y cuál es esa nueva ubicación para nosotros? Ya no somos residentes y ciudadanos de este mundo, sino que, como dice la Escritura, nos convertimos en peregrinos y extranjeros para este mundo, porque nuestra ciudadanía, nuestro lugar de residencia eterna, será la Nueva Jerusalén, o en otras palabras, el reino de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 22. Comenzaremos en el verso 1 que dice: Pero se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. Bien. La fiesta de los panes sin levadura dura 7 días. Comienza en el día 15 del primer mes y por 7 días no se come nada que tenga levadura. Encontramos que el día anterior a ese día 15 del primer mes es conocido como la Pascua. De una manera muy específica, la Pascua dura solamente un día. Es conocido también en los evangelios como el día de la preparación, cuando el cordero se preparaba para ser comido al día siguiente, que era el primer día de los panes sin levadura. Lo que quizás te pueda sonar extraño es lo siguiente: técnicamente no comemos la Pascua el día de la Pascua. Preparamos la Pascua el día de la Pascua, pero la comemos en el primer día de los panes sin levadura. Ve por favor al verso 1, donde leemos: Pero se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, la que se llama la Pascua. Y vemos aquí que cuando llega la Pascua, algo debería venir a nuestra mente, y eso es la muerte. ¿Por qué lo digo? Porque si miramos la primera Pascua en Egipto, la muerte visitó cada hogar. Pero había una elección. Si matabas al cordero pascual, si lo sacrificabas y tratabas adecuadamente con la sangre, entonces la muerte venía sobre ese cordero pascual, pero el castigo pasaba de largo sobre ese lugar. ¿Cuál castigo? La muerte del primogénito. Así que si una familia guardaba la Pascua, la muerte que vendría sería la muerte de ese cordero. Pero si no mataban al cordero pascual, ¿qué ocurría? El primogénito moría, tanto el primogénito de esa familia
el primogénito varón, como también moría el primogénito de los animales. Así que la muerte visitaba la casa de todos. Noten lo que vemos aquí en el verso 1. Leemos. Y la fiesta de los panes sin levadura se acercaba, la que se conocía como la Pascua. ¿Y qué pasó? Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo, a él, ejecutar por temor al pueblo. Ahora, lo que vemos aquí es esto. Ellos querían matar a Yeshua. Él ya lo sabía y se lo había dicho a sus discípulos, que la Pascua se acercaba y ellos irían a Jerusalén, no solo para guardar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, sino que él iba allí a ser traicionado con el fin de ser entregado a morir, pero que al tercer día él resucitaría. Esa resurrección se relaciona con una realidad de reino. En la Escritura, cuando nos topamos con el término resurrección, debemos pensar en el reino de Dios. Solo a través de la resurrección podemos entrar al reino. Y los creyentes seremos resucitados con un propósito de reino, solo a través de la redención que viene a través de la sangre del Cordero, y me refiero al Cordero de Dios, específicamente a nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Así que en esta escritura, el liderazgo, como dice aquí, los principales sacerdotes y los escribas, estaban buscando cómo a él ejecutar. Pero noten, por temor al pueblo. Estos líderes estaban preocupados por el pueblo. ¿Por qué? Porque Yeshua era popular entre la gente. Ellos habían oído cómo él resucitó a Lázaro de entre los muertos. Conocían los milagros que él había hecho. Conocían su enseñanza y sabían que él no era simplemente un hombre ordinario, sino que había sido enviado por Dios para enseñar la verdad del reino de Dios. Continuando, noten lo que dice. El liderazgo temía al pueblo y, por lo tanto, pasó algo. Verso 3. Satanás entró en Judas, el que es llamado Iscariote, el cual era uno de los 12. Lo que vemos aquí es lo siguiente. Satanás está obrando en un individuo específico llamado Judas. Sabemos que Judas no es un verdadero creyente. De hecho, vemos en la Escritura que él es comparado con Satanás, y por tanto vemos aquí que por su amor al dinero, no estaba comprometido con Cristo, sino que estaba comprometido consigo mismo. Él robaba del dinero que se daba a los discípulos para sus objetivos. Él no era fiel en lo absoluto. Y por lo tanto, leemos aquí que Satanás entró en Judas. Y noten lo que dice la Escritura. Leemos que él fue, siendo parte de los 12, siendo uno de los discípulos, dice en el verso 4, y después de irse, habló con los principales sacerdotes. ¿Y con quién más? Con los líderes del templo. El término aquí tiene que ver, por ejemplo, es usado en otros lugares para un magistrado o juez, pero aquí específicamente se está hablando de aquellos que estaban a cargo del área del templo. Así que Judas fue a los principales sacerdotes. Ellos servían en el templo, obviamente, pero también a aquellos que tenían poder. ¿Y para qué era ese poder? Bueno, el liderazgo también tenía a su disposición soldados romanos, para poder llevar a cabo de manera segura las cosas que ellos querían hacer. Así que Judas habló con los principales sacerdotes y también podríamos decir con los miembros de la guardia del templo sobre cómo, una vez más, cómo él lo entregaría a ellos. Eso era lo que ellos querían, encontrar una manera que no fuese en medio de una gran multitud, porque él era popular,
Pero quizás cuando Yeshua estuviera solo, eso permitiría que Judas pudiera orquestar su arresto y llevarlo ante el Sanedrín. De eso es de lo que se está hablando aquí. Pasemos ahora al versículo 5. Y ellos se regocijaron. Es decir, cuando Judas se acercó a ellos con esta oferta, con este plan, que vino ¿de quién? De Satanás. Dice aquí que se regocijaron y acordaron con él darle dinero. Bien, la palabra aquí traducida como dinero es literalmente la palabra plata. Y sabemos por otros pasajes que se le dieron 30 piezas de plata. Mira ahora el verso 6. Él se comprometió y estaba buscando un buen momento. Una palabra muy extraña aquí, un buen momento. Bueno, esto es pecaminoso. Este es un acto de maldad. Satanás es parte de este complot, pero Dios es soberano. Y lo que quiero decir es esto. Dios es libre de usar lo que Él quiera con el fin de que sus propósitos se cumplan. Ahora, veamos algo aquí. Debemos entender la teología correctamente. Y lo que descubrimos es esto. Judas era un peón o un siervo de Satanás. Satanás entró en él. Satanás no entra en creyentes, pero Satanás entró en Judas. Y vemos que Judas fue usado por él. Dios no formó parte de esto. Ahora, ¿puede Dios usar esto para sus propósitos? Claro que sí, Él es soberano, pero Él no fue quien lo causó. El Mesías vino para llevar a cabo la redención por medio de la fe, mas fue por el rechazo del mundo. Y cuando digo mundo me refiero tanto al liderazgo judío como al liderazgo romano, que representa al mundo. Así que fue por causa del rechazo humano que el Mesías murió. Pero Dios usó ese rechazo con el fin de lograr la redención para su pueblo. Así que dice en esta escritura que Él se comprometió y buscaba un buen momento, un tiempo que Dios usaría para sus propósitos, con el fin de entregárselo a ellos sin la presencia, fíjense bien, al final del verso 6, sin la presencia de la multitud. ¿Por qué? Insisto, la Escritura está enfatizando que incluso en este tiempo tan avanzado del ministerio de Yeshua, Él aún era muy popular. Y veremos algo. Vamos a ver que más adelante, en ese juicio ante el Sanedrín, estaban buscando testigos falsos. Y noten que ningún testigo falso vino de entre aquellos que estaban en Jerusalén en ese momento. Era una de las 3 fiestas en las que todo hombre religioso debía subir a Israel, específicamente a Jerusalén, para guardar la fiesta. Y vemos aquí que inicialmente ningún testigo se presentó. Finalmente dice que testigos falsos se presentaron. ¿Qué significa eso? Personas que no deberían poder testificar ante el Sanedrín, pero como ningún judío piadoso, ninguno que temiera al Señor y creyera en la ley de Moisés, ninguno de ellos testificaría contra Yeshua, entonces tuvieron que recurrir a testigos falsos, personas que nunca debieron ser permitidas para testificar ante el Sanedrín. Y todo esto demuestra algo: la corrupción del Sanedrín, la impureza del liderazgo, y cómo ni siquiera estaban comprometidos con su propio protocolo con respecto a este juicio. Pasemos al verso 7. Pero llegó el día de los panes sin levadura. Fíjense, es el primer día de los panes sin levadura. De eso es de lo que se está hablando aquí. Pero lo importante es esto: en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Aquí es donde tenemos que entender las cosas correctamente. Dice que el primer día de los panes sin levadura había llegado, lo que significa que estaba cerca, a las puertas. ¿Y qué debía hacerse el día anterior? Justo lo que leímos. Este es el momento en el que la Pascua, y esta es una palabra muy precisa, que se refiere al Cordero de Pascua,
cuando el Cordero de Pascua debía ser sacrificado. ¿Por qué? Porque uno participa de ese Cordero Pascual en el primer día de los panes sin levadura. Así que esto es lo que la Escritura nos está diciendo, que se acercaba el primer día de los panes sin levadura, y por lo tanto la Pascua debía sacrificarse. ¿Y qué sucedió? Mira el verso 8. Y él envió, ¿quién envió? Yeshua. Él envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan y preparen para nosotros la Pascua, con el fin de que nosotros la comamos. Bien, lo que importa aquí es la palabra que se usa. De nuevo, nos perdemos mucho si no prestamos atención al idioma original. Normalmente, en griego, cuando hablamos de comer algo, usamos la palabra estío. Es la palabra que se usa para describir el consumo humano de alimentos. Esta no es la palabra. Esta es una palabra diferente aquí. Proviene del término griego fago. Y fago tiene una connotación muy diferente. ¿Por qué? Bueno, normalmente, cuando el término fago se usa en griego antiguo, no se refiere al consumo de alimentos por humanos, es decir, al comer de las personas, sino al de animales. Y los animales comen por una razón muy diferente. Ellos comen para sobrevivir. Pero los humanos comemos tal vez por compañerismo, comemos cuando hay un evento, comemos incluso si no tenemos hambre. A veces aún participamos de refrigerios y cosas así, quizás para celebrar algo, o simplemente para compartir un tiempo con otra persona. Así que aquí, la palabra que se usa es fago. ¿Por qué? Para mostrar dependencia. Es absolutamente necesario que uno participe de esta Pascua, porque la Pascua, como ya hemos dicho, es la fiesta de la redención. Y por tanto, necesitamos desesperadamente esta redención. Dependemos de esta redención. Leemos aquí que Él los envió a los dos, a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan y preparen, fíjense en esto, para nosotros la Pascua, a fin de que comamos. Verso 9. Pero ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Verso 10. Él les dijo, he aquí, después de entrar en la ciudad, es decir, después de que ustedes dos entren en la ciudad, encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Bien, esto habla de una vasija de agua bastante grande. Y Yeshua, quien lo sabe todo, está hablando y dice, cuando entren en esa ciudad van a ver a un individuo cargando esta gran vasija o cántaro de agua, y dice, sigue leyendo en el verso 10, síganlo hasta la casa en la que él entrará. Verso 11. En el verso 11, Yeshua sigue hablando y les dice, y ustedes han de decirle al dueño de la casa, ¿qué deben decirle? Ellos deben decirle esto, a ti, el maestro. Bien, él está explicándole a estos dos discípulos, Pedro y Juan, lo que deben decirle a este hombre que entra en la casa cargando esta gran vasija de agua. Deben decirle, el maestro, refiriéndose a Yeshua mismo, el maestro te dice, a ti, ¿dónde está el aposento alto? Es decir, ese cuarto de huéspedes donde la Pascua yo comeré con mis discípulos. Entonces Yeshua está diciéndole a Pedro y a Juan, van a encontrarse con un hombre. Yeshua sabe de antemano que el hombre estará cargando una gran vasija de agua. Y les dice, síganlo hasta la casa y díganle que el maestro, refiriéndose a sí mismo, al Mesías Yeshua, él quiere saber cuál es ese aposento alto para que pueda comer allí
con sus discípulos esta Pascua. Verso 12. Y ese hombre les mostrará un aposento alto, y no cualquier aposento alto, sino uno grande que está amoblado, es decir, todo preparado. Allí ustedes harán los preparativos finales. Versículo 13. Y yéndose, ¿qué hicieron los discípulos? Estos dos, Pedro y Juan. Ellos obedecieron. Eso es lo que hacen los discípulos. Escuchamos y obedecemos. Leemos que después de irse, encontraron todo tal como Él se los había dicho. ¿Y qué hicieron? Y prepararon la Pascua. Bien, de nuevo. Es muy importante que entendamos lo que el Mesías y esta Escritura nos están enseñando. Hay una redención. ¿Qué redención? La Pascua. La redención por medio de la sangre del Cordero. Vemos una y otra vez, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que Yeshua es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios lo sabe todo. Y Dios sabía que Yeshua iba a ser enviado a este mundo porque Dios lo envió a este mundo para que Él adquiriera para nosotros, mediante su propia sangre, la redención eterna. ¿Y cuándo la adquiriría? En la Pascua. Es tan importante que la gente entienda que el Mesías murió en esa cruz en la Pascua. Él lo hizo con el fin de adquirir para nosotros esta redención eterna. Noten que la Pascua es un solo día, el día 14 del primer mes, y es conocido como el día de la preparación. ¿Para qué? Con el fin de observar la fiesta de los panes sin levadura. Y en cuanto a la fiesta de los panes sin levadura, debemos saber que la ausencia de levadura se relaciona con ausencia de pecado. La levadura se relaciona con el pecado y el orgullo. Aquello que no tiene levadura habla de pureza, ausencia de orgullo y carencia de egoísmo. Lo que descubrimos es esto. El Mesías es el ejemplo perfecto al ser el Cordero de Pascua, pero también al ser aquel que fue preparado para nosotros, para que nosotros podamos verdaderamente observar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y a qué me refiero con eso? De nuevo, la ausencia de levadura tiene que ver con humildad, carencia de orgullo y de egoísmo. Aquello que no tiene levadura es usado por Dios. Haz un buen estudio de lo que ocurría en el templo y encontrarás que en el templo todo era sin levadura. ¿Por qué? Estar sin levadura es necesario para poder adorar a Dios. Y la redención nos prepara para adorar a Dios. Sin redención es imposible adorar a Dios, imposible entrar en su presencia, imposible llegar a ser su pueblo de reino. Así que la redención es necesaria y el Mesías, recuerden lo que dijo Juan el Bautista cuando vio por primera vez a Yeshua. Él dijo, «He aquí, el Cordero de Dios», es decir, aquel que Dios proveyó, aquel que Dios envió a este mundo con el fin de que, Él dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Eso es lo que hace el Mesías. A través de su muerte en la Pascua, por medio de su obra redentora, encontramos que los pecados son removidos. Y mediante ese acto de redención, no solo nuestros pecados son quitados, sino que también sabemos que a través de ese nuevo pacto, todos nuestros pecados son olvidados, perdonados y olvidados. Y no hay nada que se interponga entre nosotros y Dios. A través de la redención podemos tener intimidad eterna con Dios. Podemos estar en su presencia y estaremos en su presencia en el reino de Dios. Así como los hijos de Israel salieron de Egipto, Egipto, como he dicho muchas veces, es un símbolo del mundo. Así que Israel salió de Egipto, y junto con Israel, es decir, junto a los hijos de Israel, iba también una multitud mixta de diversas naciones.
Ellos también, por medio de la fe, guardaron la Pascua. Los hijos de Israel, junto a esa multitud mixta, salieron al desierto, a ese lugar desolado por 40 años. Y el número 40 se relaciona con transición y cambio. Cuando los 40 años llegaron a su fin, el pueblo era distinto. ¿Por qué? Esa generación desobediente había muerto. Pero había una nueva generación, la siguiente generación, y ellos fueron a quienes Dios llevó a la tierra de Israel. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Celebraron la Pascua en Gilgal. ¿Por qué allí? Gilgal es una palabra que significa hacer rodar. Y eso es lo que hace Dios. Él hace rodar nuestra condición de ser incircuncisos. Y nos hacemos circuncisos no solo exteriormente, sino interiormente en nuestros corazones, para que pensemos diferente, actuemos diferente y seamos una nueva creación, por medio de la redención que viene solamente por la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Vamos a ver en las semanas venideras que todo lo que fue hecho para traernos a una intimidad con Dios y permitirnos pasar la eternidad en el reino de Dios, todo eso nos llega dentro del contexto de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura, para enseñarnos que, ciertamente, Yeshua es aquel Cordero de Dios que fue enviado a este mundo para entregar su vida. ¿Para qué? Para que podamos tener vida eterna. Para que por medio de su vida, que fue una vida perfecta, podamos ser transformados y la justicia del Hijo nos sea impartida, de modo que seamos bienvenidos al reino de Dios, donde conoceremos la gloria de Dios, la intimidad con Dios, las bendiciones y las promesas de Dios, porque así de bueno es nuestro Dios. Y solo será posible entender la provisión de Dios cuando entendamos correctamente este día de preparación, la Pascua, y los 7 días que le siguen. El 7 se relaciona con el propósito de Dios. ¿Y cuál es su propósito? Traerte a una relación eterna con Él, por fe, al creer en el Cordero de Dios que derramó su sangre para que tú puedas experimentar vida eterna en su reino. Cierro con esto. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.